Hola amigos, bienvenidos a nuestro 16º estudio bíblico en 10 minutos, o tal vez un poquito más, sobre la epístola a los romanos. Hoy seguiremos desempacando y expandiendo sobre el tema de la carta, es decir, sobre la justificación que nos ha sido imputada por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En esta sección de Romanos, Pablo retoma el argumento que comenzó en el capítulo 3, versículos 1 al 8, en donde él nuevamente responde a las objeciones de parte de los judaizantes detractores de su mensaje. Los capítulos de Romanos, capítulo 9 hacia el 11, todos estos tres capítulos van a tratar sobre este tema en relación al rechazo y a la aceptación futura de Israel. Miraremos cómo estos tres capítulos son una sola unidad. Así que aquí, empezando en el capítulo 9, la principal queja que se trata tiene que ver con la acusación de que Dios es injusto en rechazar a los judíos y en aceptar a los gentiles. Pablo nos hace saber que la elección divina, la aceptación o predestinación de los gentiles y de los hijos de la promesa, es decir, de los judíos que creyeron por fe en Jesús, para recibir misericordia y justicia, fue y es por medio de la fe y no por medio del cumplir con las obras de la ley. Capítulo 9, versículo 30 dice: ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. Pablo deja en claro que la elección divina está basada en la fe. Versículos 31 y 32. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Repetimos entonces el pensamiento clave. Dios predestinó la dispensación de su misericordia y de su justicia por medio de la fe y no por medio de las obras de la ley. Dios está en todo su derecho de ofrecer misericordia y justicia solamente por la fe. Pero es evidente que los judíos no estaban de acuerdo con esta decisión y no estaban contentos con el hecho de que habían sido rechazados y querían pasarle la factura a Dios argumentando que este rechazo era injusto. Pablo responde a la oposición judía y dice: pero tú me dirás, esto es en versículo 19, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pablo responde en el versículo 20, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? Y Pablo contesta en los versículos 21 al 23 que Dios ha predestinado misericordia y justicia para los que creen en Jesucristo. Y estos son los objetos de misericordia de entre los objetos de castigo a los que se refiere este pasaje. Versículo 24 dice: esos somos nosotros, los objetos de misericordia, a quienes Dios llamó no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En el capítulo 10, Pablo sigue reforzando el argumento de que los judíos no se sometieron a la justicia de Dios por medio de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 3 y 4. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. En Romanos 10, Pablo habla de que Dios les ha dado a los judíos la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo y de recibir fe, pero ellos en su mayoría no aceptaron el mensaje del Evangelio, lamentablemente. Por eso, Dios ha enfocado su plan
hacia los gentiles, es decir, los no judíos. Romanos capítulo 10, versículo 20 dice: Luego Isaías se atreve a decir: Dejé que me hallaran los que no me buscaban, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Y ahora vamos al capítulo 11, el cual nos afirma a nosotros los gentiles y a los judíos también dos cosas, nos afirma este capítulo. Número 1, el rechazo de Israel no fue completo, ya que en los versículos 1 al 9 del capítulo 11 vemos que específicamente versículos 5 y 6, lo voy a leer. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Pablo sigue taladrando el concepto de que la elección es por gracia y no por obras. Y también de que hubo, y lo hará, y también lo hay hoy, un remanente judío que tiene fe en Jesús. El versículo 7 del capítulo 11 nos aclara que estos escogidos son escogidos de entre los judíos. La segunda cosa que nos dice este capítulo fue que el rechazo de Israel no fue permanente. En su analogía con el olivo, Pablo dice que las ramas desgajadas son los israelitas y nosotros, los gentiles, somos el olivo silvestre que ha sido injertado contra natura en el olivo cultivado por Dios. Como podemos ver, acá está el olivo, ¿sí? Y nosotros los gentiles hemos sido injertados contra natura, porque éramos parte de un olivo silvestre, no éramos parte del olivo de Dios, hemos sido injertados contra natura en el olivo cultivado por Dios. Pero en el versículo 25 del capítulo 11 dice: hermanos, y está hablando a los gentiles aquí. Si vemos en los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo, podemos ver que él está hablando específicamente a los gentiles. Ahora dice: quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presumidos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo, como está escrito. Estoy leyendo capítulo 11, versículo 26. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la iniquidad. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Zacarías nos cuenta que este proceso será doloroso para Israel. Habrá un periodo de tribulación que afectará a los judíos y al resto del mundo. Pero ese tema es un tema largo que habría que explicarlo en otros videos. Versículo 28 del capítulo 11. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas o las promesas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes, nosotros los gentiles, fueron desobedientes a Dios antes de la cruz, ¿no? Desobedientes a Dios. Pero ahora, por la desobediencia de los gentiles, han sido objeto de su misericordia. ¿Sí? Pablo dice ahora: los gentiles son objetos de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido, hablando de los judíos, recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Pablo entonces está diciendo: como nosotros recibimos misericordia, ellos van a recibir misericordia en el futuro, ¿no? Acá van a pasar muchas cosas, la tribulación, van a pasar muchas cosas, el rapto. Ellos que han desobedido recibirán la misericordia como resultado de la misericordia que se les dio a ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia
con el fin de tener misericordia de todos. Y esto habla del genio de Dios, que el pastor Collins muchas veces ha mencionado, de que puso a todos bajo desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. ¿Sí? Entonces, los gentiles eran desobedientes, ahora reciben misericordia. Los judíos ahora son desobedientes, pero recibirán misericordia y serán de vuelta injertados en el olivo de Dios, por causa de las promesas irrevocables. Entonces termina Pablo con esta adoración a Dios, una vez que él entendió esto, ¿no? De que Dios sujetó a todos a la desobediencia para que pueda tener misericordia de todos. Entonces dice versículo 33, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Bueno, por ahora me despido esperando que este contenido te haya sido de bendición y nos vemos en el próximo estudio.